Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo y sigue enseñando. Fue un tema de verdad muy transparente, porque necesitamos ser esos líderes libres para vivir como Dios quiere y ser sanos y libres y trabajar en lo que Dios nos está llamando y en la visión, ¿no? Entonces, a mí me encantó lo que Rosanita habló, lo que Rosita dijo, que hasta el último día de suspiros, y en verdad yo también he tenido en mi largo de mi tiempo momentos que decía, Frey, ya no jalo, muchas veces por situaciones que vivía, pero ¿sabes qué? Aquí volvía y aquí estoy para poder decirle a Dios, amo ver familias restauradas, amo ver lo que Dios está haciendo, amo. Y en medio de situaciones difíciles, aquí seguiremos, porque Dios sí quiere seguir trabajando, porque afuera hay mucho dolor en familias y seguiremos viendo familias, mujeres, hombres restaurados. Así que queremos ahora presentarles, para no irnos ya fuera del tiempo ni nada, no presentarles porque los conocen muchísimo. Rosita y César son una pareja espectacular y de bendición, y me encanta la seguridad de Rosana y de Rosendo, de Rosa y César, en decir, yo sé que tengo un papel importante en fin de semana porque este es el lugar donde Dios me ha puesto, y esa es la seguridad. Aquí Dios nos ha puesto. Gracias, Rosita y César, por lo que Dios les ha hablado a sus vidas para hablarnos esta tarde. Así que nos vamos todos, por favor, Guillermo, llévanos a la presentación con César y Rosita Moreno. Ok, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya buenas noches. Para nosotros es un placer, un privilegio poder estar compartiendo esta noche con ustedes. Y bueno, como decía Freddy y Mari, nosotros somos César y Rosa Moreno, estamos en el ministerio hace 20 años ya. Si mal no recuerdo, fuimos al segundo retiro de fin de semana inolvidable y desde ahí no paramos. Estamos acá y nos sentimos más que parte del ministerio, nos sentimos que somos, creo que es como que no podríamos vivir sin estar trabajando para las parejas. Es algo que se ha convertido en parte de nuestra vida y de verdad lo disfrutamos, somos muy felices y Dios es tan bueno que nos permite servir donde podemos llenar nuestro corazón, ¿no? Y yo quería compartirles un poquito justamente de eso. Cuando nosotros comenzamos en ese segundo retiro, yo recuerdo que en ese retiro éramos solamente un grupo como de 15 o 16 asistentes y luego los servidores eran unas 5 parejas que hacían todo. Eran los que armaban cuartos, los que hacían los detalles y empezamos con detalles de papel y recuerditos y cositas. Y de verdad que eso nos enamoró a nosotros. Esto. Y empezamos a hacerlo. Sí, teníamos que hacer un montón de cosas. Y de verdad era impresionante de que las parejas que dábamos los temas también empezamos a tener que servir y a limpiar y a correr y a hacer. Y esto me daba a recordar que cada uno de nosotros es un líder. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, la palabra dice que nosotros somos cabeza y no cola. Hemos sido llamados para ejercer un liderazgo y lo ejercemos en nuestra casa con nuestros hijos, lo ejercemos en el trabajo, con la labor que tenemos que desarrollar. En cada cosa que nosotros tenemos que hacer, ejercemos de alguna manera un liderazgo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces he estado en situaciones en las que se ha tenido que hacer algo y yo he dicho, ya, a ver, ¿cómo se hace? Y si en ese lugar no había quien liderara la cosa, yo me metía y decía, miren, podemos hacer esto de esta manera y esto de esta otra manera. Y es lo que fue pasando en Fin de Semana Inolvidable. Todos decíamos, sí, vamos a hacer esto, íbamos mejorando, íbamos soñando, íbamos creciendo. Llegamos al punto en el que se tuvo que hacer el grupo, que ahora tenemos, que es el grupo de raíces, que fue creciendo de poquitos a más, éramos pocos y luego fue aumentando el grupo
y viendo las necesidades que habían, y ahora tenemos los grupos pequeños. Y dentro de los grupos pequeños hemos visto de que ya hay líderes que están deseosos de poder servir a Dios enseñando uno de los cursos para que las parejas estén concentradas y unidas para poder aprender e ir creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en lo que Él tiene para nuestras vidas. Y entonces vamos dándonos cuenta de que el liderazgo del fin de semana inolvidable ha crecido tremendamente de lo que fue a los comienzos, cómo fuimos creciendo, y ahora es, veo en la lista y somos, habían 80 y tantas parejas conectadas en este servicio. Y de verdad, yo digo, wow, ¿cuántos somos? Somos un montón de gentes deseosas de servir al Señor con todo nuestro corazón. Y el tema que nosotros vamos a tocar, o que Cecita nos va a mostrar esta noche, es de temblor, verdaderamente. Yo cuando leí, yo le dije, ¿estás seguro que vas a hablar de eso? Y me dijo, sí, es necesario. Y de verdad que el tema es los peligros del liderazgo. Entonces, de verdad que es un tema, o sea, somos líderes, ¿qué peligros hay con ser liderazgo si el Señor está con nosotros y tenemos todas las capacidades y tenemos las mismas posibilidades de servir a Dios? Pero, César, cuéntanos un poquito, porque me da miedito, ¿no? A ver. Generalmente detrás de lo que es el liderazgo hay como una especie de aura, como que si fuera, oh, soy líder, oh, qué bacán, ya llegué, estoy arriba, ahora ya tengo una responsabilidad, qué felicidad y todo eso, ¿no? Pero el liderazgo efectivamente es algo que todos tenemos una capacidad para liderar, pero este liderazgo no se va a desarrollar, no es un paseo, no es un picnic. Este liderazgo, recuérdenlo siempre, es en medio de una batalla. Este liderazgo es en medio de una batalla por las parejas, por las familias, una batalla que se libra en el campo espiritual para rescatar a los matrimonios, para alcanzar a los niños, para que más niños dejen de llorar, como es la visión del fin de semana inolvidable. Entonces, no es un lugar exento de amenazas y de peligros, ¿no? Ahora, con esto no quiero asustar a los que recién van a entrar, a los que están ahora de pronto ahí diciendo yo quiero ser líder y todo esto. Al contrario, creo que es importante que podamos estar alertas y estar, tener el cuidado necesario para no caer en estos peligros, porque los peligros van a estar ahí, ¿no? Tanto para el buen líder como para el mal líder, pero yo creo que la diferencia va a estar en la actitud con la que enfrentamos esos desafíos y esos peligros. Entonces, era un poquito eso, ¿no? Esa capacidad que todos tenemos para liderar, tenemos que ensancharla, tenemos que hacerla que crezca, porque en la medida que yo desarrollo mi capacidad de liderazgo, va a aumentar la eficiencia de lo que yo voy a hacer para el Señor, ¿no? Y hay que entender que eficiencia no es lo mismo que algo que sea eficaz, ¿no? Algo puede ser eficaz, pero no eficiente, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a ver que hay una mosca que está volando por aquí, ¿no? Yo quiero matar la mosca, ¿no? Entonces, prendo un cartucho de dinamita y lo tiro, pues, ¿no? Entonces, va a explotar, obviamente la mosca va a morir, pero junto con la mosca va a morir Rosa, va a morir gente acá. Entonces, ¿fue eficaz? Sí, fue eficaz, porque la mosca murió, pero no fue eficiente, ¿no? Lo más eficiente hubiera sido, pues, agarrar un matamosca y matar la mosca. Entonces, tenemos que hacer crecer nuestro liderazgo, nuestra habilidad, nuestra capacidad de liderazgo, hacerla crecer para que sea mucho más eficiente, ¿no? Y en la medida que logramos vencer los desafíos y vencer estos obstáculos, peligros del liderazgo, vamos a poder desarrollar esa capacidad, todos nosotros que aspiramos a poder servir al Señor, ¿no? Hoy en día el ministerio está creciendo, la cantidad de personas que se está uniendo al llamado de Dios es tremenda,
y sentimos una gran responsabilidad por poder guiarlos, orientarlos en este proceso de ir convirtiéndonos en líderes, porque es algo que empieza desde que tenemos el llamado y el deseo en nuestro corazón, pero que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? No va a dejar de estar presente en nosotros ese proceso. Entonces... A ver, yo te quiero hacer una pregunta, basada en esa introducción que nos has dado, que sería, ¿crees que toda persona tiene el potencial para convertirse en líder? Bueno, yo creo que sí, como tú me dijiste hace un rato, incluso todos somos líderes sin saberlo. ¿Sí? El problema es que cuando por falta de conocimiento no entendemos que tenemos un liderazgo, y hay que recordar siempre que el liderazgo es influencia. Yo voy a ejercer una influencia positiva o negativa en mi entorno, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que recordar es que yo siempre voy a ejercer esa influencia, para bien o para mal. Como decía Rosa hace un rato, el primer entorno sobre el cual yo ejerzo influencia es sobre mi familia, ¿no? Sobre mis hijos, ¿no? Y si aplicamos lo que aprendimos hace un rato con Rosendo y Rosana, yo le voy a poder decir a mis hijos muchas cosas, les voy a poder enseñar muchas cosas, pero lo que voy a reproducir en ellos es lo que yo soy, ¿no? Entonces, si yo tengo heridas, si yo tengo cosas no sanadas, etcétera, como hace rato nos enseñaron, eso yo lo voy a replicar y lo voy a reproducir en mis hijos sin darme cuenta. Entonces, de ahí que tengamos nosotros mucho cuidado en ver que, de hecho, todos tenemos un potencial de liderazgo, ¿no? Es cuando, por ejemplo, cuando un niño nace, ¿no? Nosotros no decimos, ha nacido un doctor, o ha nacido un ingeniero, o ha nacido... No sabemos, todavía no sabemos qué cosa es lo que Dios ha puesto en el corazón de ese niño, pero ya hay un potencial en él. Y hay que cuidar ese potencial, hay que formarlo, hay que hacerlo crecer para que desarrolle. Entonces, yo creo que el liderazgo, tú vas a ser uno de los primeros en vacunarte. Ya el servicio para el Señor es algo con el cual todos nacemos. Yo no soy miembro ¿sí? de Pero que en determinado momento tenemos que empezar a desarrollar, tenemos que empezar a formar, tenemos que empezar a aumentar la capacidad, ¿no? Entonces, si tenemos capacidad como digamos, como un vaso, ¿no? Este vaso puede ir creciendo y puede ir ampliando esa capacidad para que nuestro liderazgo sea mucho más eficiente, ¿no? Ahora, la Biblia nos enseña mucho sobre ese aspecto, ¿no? Porque la Biblia está llena de personajes que tuvieron el llamado al liderazgo y algunos tomaron decisiones correctas y otros no tan buenas, ¿no? Sí, cuéntame sobre qué líderes o sobre quiénes vas a hablarnos o nos vas a poder hacer un comparativo del liderazgo. Sí, Rosendo habló de muchos líderes, pero yo me voy a enfocar en dos líderes, porque estos líderes tenían bajo su liderazgo una nación, ¿no? A diferencia de Jonás, por ejemplo, que tenía que liderar sobre sí mismo, estos líderes no solamente tenían que liderar sobre sí mismos, sino que tenían que liderar sobre una nación. Ahora, el potencial para el liderazgo en estos dos personajes fue el mismo. Cuando nosotros observamos y leemos la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que ambos líderes vieron las mismas oportunidades y enfrentaron los mismos desafíos, solo que reaccionaron de manera diferente, solo que tomaron decisiones o tuvieron actitudes diferentes en esas mismas circunstancias. Estamos hablando del rey Saúl y del rey David, ¿sí? Hay que entender que el rey David fue el primer rey que Dios levantó después de un periodo largo en el cual el pueblo solamente estuvo guiado por jueces, por los profetas, ¿sí? Pero curiosamente el pueblo de Dios empezó a reclamar por un rey, empezó a querer tener una figura visible de que los guiara a las batallas. Curiosamente, a pesar de haber sido elegidos un pueblo especial, de haber sido elegidos el pueblo de Dios y tener el liderazgo de Dios, al no sentir que este liderazgo de Dios era visible, ellos empezaron a clamar por un liderazgo visible y empezaron a pedirle a Dios que les diera un rey. Y ¿saben qué? Dios siempre concede los deseos de tu corazón. Así que el problema es que este momento en el que se va a levantar este líder
ellos van a dejar la teocracia, van a dejar el gobierno de Dios por el gobierno de la monarquía, ¿no? Y entonces Samuel, que era el profeta que traía la palabra de Dios, va a ungir y va a levantar a Saúl, ¿sí? Ahora, Saúl fue ungido por Samuel, es decir, Saúl tuvo un llamado de Dios para ejercer ese liderazgo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros lo comparamos con David, David también tuvo ese mismo llamado. David también fue ungido por Samuel, ¿no? Entonces, ambos recibieron ese llamado de Dios y ambos tuvieron esa misma oportunidad, como nos está pasando a muchos de nosotros, ¿no? Desde el primero, vamos a decir así, fue Freddy Maritza, cuando ellos tienen la visión de lo que sería Fin de Semana Inolvidable y todavía no había nada de lo que hoy se ha levantado. Y cómo Dios ha ido levantando uno a uno líderes, vemos que ese llamado de Dios siempre va a estar ahí. Ahora, otra de las similitudes entre Saúl y David era que ambos recibieron el consejo de un hombre santo, en este caso el profeta Samuel, ¿no? Bueno, David después recibiría también el consejo de Natán, pero ambos tuvieron la oportunidad de ser expuestos a la palabra de Dios a través de un hombre santo como fue Samuel, ¿no? Sin embargo, su reacción frente a la palabra de Dios fue diferente, ¿no? Mientras que David empezó a seguir y no a querer apartarse de la palabra de Dios, Saúl, perdón, no empezó a hacer su voluntad más que la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, los dos fueron expuestos a la palabra, ¿no? Y muchos de nosotros aquí somos expuestos a la palabra constantemente a través de las prédicas de la iglesia, a través de las prédicas de Pastor Robert, o a través de los cursos de grupos pequeños, y todos tenemos ese mismo potencial de liderar y de ser expuestos a la palabra, pero dependerá de nuestra actitud y de cómo respondamos a esa palabra, ¿no? Hay gente que decididamente escudriña las Escrituras y quiere encontrar el tesoro escondido en las Escrituras, pero hay otras que simplemente lo toman como una obligación el leer su Biblia, o como una obligación llevar un curso, y la verdad es que no sienten esa pasión por la palabra. Entonces, para que un líder sea eficaz, tiene que haber ese amor por la palabra, ¿no? Ahora, ambos líderes, tanto Saúl como David, enfrentaron desafíos. Y uno de los desafíos, el más conocido de todos que enfrentaron ambos, fue pelear contra Goliat, ¿sí? Los dos tuvieron la oportunidad de pararse delante de un filisteo, ¿no? Que quería amedrentar al pueblo de Israel y que los desafiaba. Durante 40 días estuvo retándolos hasta que hubiera un hombre que estuviera capaz de vencer a este gigante, ¿no? Sin embargo, Saúl, a pesar de haber tenido muchas victorias en el pasado, se moría de miedo. Saúl estaba con su armadura, con su ejército, todos puestos en posición para la batalla, pero no había uno solo que fuera capaz de asumir ese reto que estaba lanzando ese filisteo. Y de pronto aparece David, que hace su entrada en escena como un pastorcillo, un muchacho de 17 años, imagínense. Y cuando escucha al gigante, algo en su corazón se enciende y él no está dispuesto a que se burlen de su Dios, y él decide enfrentar valientemente a este gigante. Y ya conocen ustedes la historia, guiado por Dios, Saúl mata a Goliat, perdón, David mata a Goliat, ¿no? Y con piedrita. Con su onda, ¿no? Gracias. Con su onda. Y entonces, simplemente confió en el Señor, asumió el reto de poder enfrentar a esta persona que se estaba burlando del pueblo de Israel, y nos dio una lección no solamente a nosotros, sino a todo el pueblo. Pero bueno, entonces vemos cómo tanto David como Saúl enfrentaron las mismas circunstancias, tuvieron esa misma exposición a la palabra, pero vamos a ver también que ambos líderes cometieron errores. Y esto creo que nos puede enseñar que no somos perfectos, nos vamos a equivocar, va a haber momentos en los que vamos a cometer un error, ya sea porque estuvimos distraídos, porque nos enfocamos de pronto mucho en las cosas del mundo, nos desconectamos espiritualmente de Dios. Por ahí vamos a cometer un error y por ahí vamos a caer. Los líderes no tenemos por qué ser perfectos, ¿no? Dios no llama a hombres perfectos,
Dios llama a hombres dispuestos. El único perfecto aquí es Dios, pero la gracia de Dios siempre va a estar sobre nosotros, como lo estuvo sobre Saúl y sobre David. Sin embargo, cuando el profeta Samuel llamó a corrección a Saúl, Saúl simplemente se ofendió, Saúl simplemente se llenó de excusas, simplemente no asumió su responsabilidad, y es más, ignoró lo que el profeta Samuel estaba diciendo y siguió haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? A diferencia de David. David, ¿sí? David pecó, ustedes saben, pues que cometió adulterio con Betsabé, mató al esposo de Betsabé, una serie tuvo un hijo, ¿no? Pero sin embargo, cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se contristó, David se quebrantó y quiso poner las cosas claras delante de Dios, se arrepintió de su pecado, y después Dios lo llamaría un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios no habla de perfección. Tener un corazón conforme al corazón de Dios habla de arrepentimiento, habla de humildad, ¿no? Entonces vemos que ese potencial para el liderazgo estaba presente en ambos. Estaba presente en Saúl y estaba presente en David, ¿no? Entonces, ahí creo que tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué crees que David tuvo éxito en su liderazgo y Saúl no? Exacto, ¿no? Y es una pregunta que tenemos que hacernos todos, tanto los que ya estamos en el liderazgo un tiempo, como los que están por entrar, ¿no? Muchos de ustedes ahorita tienen ese llamado, muchos de ustedes ahorita han sentido una voz de Dios que les dice que este es su lugar para servir a las parejas, ¿sí? Pero tenemos que recordar, como les dije hace un rato, que este liderazgo se lleva a cabo en medio de una batalla, se lleva a cabo en medio de un conflicto espiritual por las almas de familias y de generaciones, ¿no? Hace un tiempo atrás estrenaron una película que se llamaba Hasta el último hombre, no sé si la vieron. Si no la han visto, traten de verla, ¿no? Esta es la historia basada en un hecho real de un personaje que lo llamaron a la guerra por el servicio militar obligatorio, pero él, en su fuerte convicción de cristiano, se rehusó a usar armas, ¿no? Y a pesar de que lo encarcelaron y lo apresaron, al final accedieron a mandarlo al frente sin un arma, ¿no? Y él dijo, bueno, yo no he ido a quitar vidas, yo he ido a salvarlas. Y bueno, para hacerla corta, en un momento él estaba en el equipo de médicos, entonces cada vez que en el frente había una explosión o había un ataque, y todos empezaban a gritar médico, él tenía que correr en medio de las balas, correr en medio de la explosión, llegar donde estaba el herido, estabilizarlo, ¿no? Y de alguna manera ver la forma de llevarlo a buen recaudo, ¿no? Pero esto ocurría en medio de la batalla, o sea, los médicos no van a atender al herido pues en un tiempo de paz, no dicen así, chepi, tregua, voy a recoger a mi herido, ¿no? Entonces, y bueno, al final, en un momento decisivo de la pelea, él tiene que tomar una decisión y se queda, a pesar de que todos se habían replegado, se queda a rescatar a todos los que habían caído él solito. Yo creo que como 42 hombres rescató entre gente de su equipo y gente de los enemigos también que estaban heridos, él también los rescata. Pero bueno, esa es una historia que quería recordarles porque lo que hacemos nosotros es rescatar familias en medio de una batalla. Entonces, ¿cuáles son esos peligros? ¿Cuáles son esos peligros a los cuales estamos expuestos? Y no estoy hablando de peligros como ustedes pueden decir, ahora que estoy en el liderazgo, el diablo va a hacer que se incendie mi casa, ¿no? O ahora que estoy en medio del liderazgo, el diablo me va, así como en la profecía, ¿no? Va a hacer que el carro se salga del camino y me atropelle, ¿no? El diablo no puede hacer eso, el diablo no tiene poder para hacer eso, porque el diablo no tiene poder para tocar a los hijos de Dios, ¿sí? Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido comprados por precio de sangre, le pertenecemos a Dios, y el diablo no tiene ningún poder ni ninguna autoridad para obligarnos a nosotros a hacer cosas o para mover las circunstancias de modo que pase algo como en estas cosas que pasan en las películas. Pero sí hay peligros, y los peligros están cuando el diablo trata de que apartemos nuestra vista del enfoque que es Jesús. Cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús,
Podemos tener mucha habilidad, podemos tener muy buena habilidad, pero si perdemos el enfoque, no vamos a llegar al destino correcto, ¿no? Alguien puso el ejemplo de la famosa carrera entre la tortuga y la liebre. La liebre tenía una habilidad tremenda para correr. Sin embargo, en medio de la carrera, se desvía hacia un campo de zanahorias, confiada en lo que ella podía hacer con su habilidad, y se dedica a comer zanahorias. Pero la constancia de la tortuga y la firmeza de la tortuga en no apartarse de su propósito, hizo que la tortuga llegara a su destino y ganara. Entonces, eso es lo que va a hacer el diablo. El diablo va a tratar de distraernos, va a tratar de desenfocarnos, va a tratar de seducirnos para que apartemos la mirada de Jesús y empezamos a mirar a nosotros mismos. Y aquí vamos a ver una diferencia entre los desafíos que enfrentó Saúl y los desafíos que enfrentó David, ¿no? Porque como líderes, desde el momento en que asumieron el liderazgo, empezaron a enfrentar desafíos, ¿no? Ahora, esos desafíos que enfrenta Saúl, vamos a notar que son desafíos externos. Perdón, Saúl no tuvo desafíos externos, es decir, su entorno era de lo mejor que podía haber. Él era el hijo de Cis, que era un líder de la tribu de Benjamín, era un padre líder, había enseñado el liderazgo, y él era el hijo el más alto, el más hermoso, el más guapo, etcétera, 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 ¿no? Entonces Saúl tenía toda la apariencia para ser un buen líder. Saúl tenía, pues, aparentemente todo lo necesario, ¿no? Una familia perfecta, tenía una fisionomía perfecta, ¿no? Entonces, ese desafío no era un problema para él, ¿no? Cuando fue ungido y fue nombrado rey, también fue nombrado rey en medio de una ceremonia y todo. O sea, nada de lo que pudiéramos pensar son cosas exteriores lo afectaban a él. Pero vamos a darnos cuenta que el desafío de Saúl, como también nos enseñó hace un rato, y por eso les decía, se van a dar cuenta lo sobrenatural que es Dios, cómo conecta las enseñanzas. Los desafíos de Saúl eran desafíos interiores, eran desafíos que estaban en su carácter, ¿no? Y cuando leemos la historia de Saúl, obviamente no la voy a leer aquí porque es demasiado larga, pero les invito a que lean la historia de Saúl, está en 1 Samuel, ¿sí? Hay varios capítulos dedicados a Saúl y a David. Vamos a darnos cuenta, pues, que Saúl enfrentó una serie de desafíos que no supo vencer y que se dejó llevar por ellos, ¿no? Por ejemplo, Saúl era una persona que de pronto empezó a sentir muchos celos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel empezó a alabar mucho a David, ¿no? Decía, Saúl ha vencido sus miles, pero David ha vencido a sus 10.000, ¿no? Entonces empezó a entrar un celo en el corazón de Saúl. Y esto también es algo que nosotros tenemos que estar alerta, ¿no? No tener celos de lo que otros están haciendo para el Señor, ¿no? Si yo empiezo a tener celos de lo que está haciendo a una persona, a otra persona, o empiezo a tener celos de a él lo promovieron o lo llevaron al equipo de raíces o tal o cual, y a mí no, que tengo más tiempo, etcétera, y empezamos a sentir ese celo, esa amargura por lo que el otro está teniendo. Eso, como decía Rosana, habla de lo que hay en nuestro corazón. Eso es una parte de nuestro carácter que nosotros tenemos que cuidar mucho, porque el diablo puede usar eso para apartarnos del enfoque del propósito al cual nos ha llamado, ¿no? De hecho, como decía mi esposa hace un rato, Saúl tenía miedo, ¿no? Empezó bien, si ustedes leen la historia de Saúl, él empieza ganando muchas batallas contra los filisteos, pero después en un momento, cuando ya se ha acostumbrado al puesto del líder, cuando aparece Goliat, está que se muere de miedo, no es capaz de salir, enfrentar y desafiar al gigante, y tiene que venir pues un pastorcito de la nada a vencer a este gigante. Entonces, Saúl era un hombre temeroso, ¿no? Un hombre temeroso de las cosas que podían pasar, ¿no? Entonces, sí, pero antes de eso quería, también nosotros tenemos que tener cuidado de no albergar miedo, diferentes tipos de miedo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo si me meto al ministerio? ¿O qué va a pasar si yo me expongo o pierdo tiempo en esto o aquello? Entonces, no tenemos que llenar de temor nuestro corazón. Tenemos que ir confiados, sabiendo que Dios está con nosotros, ¿no? Como dice Rosa también,
era un hombre bastante Impaciente. impaciente, ¿no? Recordarán que él, cada vez que iba a la batalla, el profeta Samuel hacía un holocausto y una ofrenda para que Dios vaya delante de ellos. Pero en una de las batallas, al no llegar Samuel, Saúl se impacienta. Saúl empieza a desesperarse y dice, no, yo no voy a esperar más. Y entonces tráigame la ofrenda que yo la voy a poner en la hoguera, como si él fuera el sacerdote. Dios no lo había llamado antes, en el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían ofrecer holocausto. Sin embargo, Saúl se desespera y empieza a hacer las cosas a su manera. Entonces, ese también es un llamado para nosotros. No tratemos de empezar a hacer las cosas de nuestra manera, no nos desesperemos, ¿no? El liderazgo sabe por qué lo hace y en qué momento lo hace. Todo lo que se hace en fin de semana inolvidable está guiado por Dios. Entonces, nadie tiene que desesperarse, nadie tiene que decir, entonces yo voy a hacer a mi manera. A mí me parece que esto es lo mejor. Hay que tener mucho cuidado de no desesperarnos de eso, ¿no? Bueno, Saúl definitivamente empezó a experimentar el rechazo del pueblo debido a sus decisiones, ¿no? Debido a esa falta de liderazgo que él tenía, ¿no? Y entonces, obviamente no manejó ese rechazo, y sumado a ya lo que venía haciendo David, que venía cosechando muchas loas, lo lleva también a desarrollar ira dentro de su corazón. Y vemos que Saúl muchas veces trató de matar a David, ¿no? Mientras David estaba tocando, Saúl practicaba tiro al blanco con su lanza, ¿no? Y por ahí quería matar a David, ¿no? Entonces, bueno, obviamente nadie aquí pretende tirarle un lanzazo a nadie, pues no, pero si vemos esto metafóricamente, hay mucha gente que empieza a meterle cabe a la gente, o trata de levantar un rumor, o trata de hacer correr algo que no fue confirmado, etcétera, 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 para tratar de que el liderazgo de otros mengue y de pronto querer subir y figurar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es el diablo el que va a tratar de desenfocarnos en lo que es lo correcto, ¿no? Impulsividad. Bien. Bueno, la impulsividad, el enojo, la ira, todo eso es parte de lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, vemos que estos desafíos a los cuales se enfrentó Saúl no eran desafíos externos, sino eran desafíos internos de su carácter, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el carácter es algo que se construye todos los días, el carácter es algo que yo tengo que ir formando, ¿no? Y un pequeño descuido, en un pequeño desliz, puedo traer abajo todo eso que he estado trabajando, ¿no? Entonces, como decimos en la red de hombres, el talento te puede llevar hasta donde tu carácter no te va a sostener, ¿no? Hemos visto en muchos casos de gente muy talentosa que tuvo una falla en su carácter, ¿no? Terminaron en drogas o terminaron, la fama los consumió, o el poder, ¿no? También que fue también lo que le pasó a Saúl, el poder lo distrajo de su propósito, ¿no? Ahora, ¿qué desafíos se enfrentó David? David, él no tuvo ninguno de estos desafíos internos, porque su carácter era parte, digamos, siempre estuvo buscando el corazón de Dios, siempre estuvo leyendo la palabra, siempre, él constantemente estaba alabando, ¿no? Sin embargo, él enfrentó desafíos exteriores, ¿no? Estos desafíos externos fueron su familia, por ejemplo, ¿no? Cuando el profeta Samuel va a la casa de David para ungir al que sería el heredero del trono, el padre de David simplemente le presentó a sus 7 hijos, los más bonitos, los más hermosos, los más altos, y dejó de lado a David porque era un pastor que estaba el más pequeño, el más chiquillo, y entonces cuando Samuel los ve a todos, él se inclina por uno de los hijos que estaban ahí, que también era alto y hermoso, pero Dios le dijo que no se fijara en lo que se fijan los hombres, sino que se fijara en lo que Dios se fija, que es el corazón, ¿no? Nuevamente, por eso repito, la enseñanza de Rosendo y Roxana encaja, pero como un anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es eso lo que Dios va a buscar en un buen líder, ¿no? Que no nuestra apariencia, no nuestras habilidades, no nuestros talentos, sino lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces,
David de por sí enfrentó rechazo de su familia. Su familia no lo consideraba ni siquiera digno de ser rey. Sin embargo, él no se dejó vencer por eso, no se llenó de celo, no se llenó de amargura, no se llenó de ira, sino simplemente se enfocó en lo que Dios le había enseñado y salió a la batalla para vencer al gigante, ¿no? Otro desafío que tuvo David es que tuvo que enfrentar el desafío de su liderazgo, ¿no? Cuando David vence al gigante, ¿no? Saúl lo invita a ser parte del palacio y empieza ya a servir al servicio de Saúl, ¿no? Y sale a las batallas y todo esto. Pero ya hemos visto que Saúl le tenía odio, le tenía una mala onda, ¿no? Y es más, Saúl muchas veces lo engañó para ver si se moría, pues, ¿no? Lo manda a matar a 100 filisteos y le ofrece el matrimonio a su hija, ¿no? Pensando que iba a morir en el campo de batalla. Sin embargo, David fue y no se mató a 100, se mató a 200, ¿no? Lo que acabo de hacer un paréntesis porque a mí me causó mucha gracia la dote que pidió Saúl por su hija, ¿no? Le dijo a David: quiero que me traigas el prepucio de 100 filisteos, ¿no? Entonces yo no sé cómo habrá sido eso, pero y si no saben lo que es prepucio, busquen en el diccionario, no se lo voy a decir yo. Lo único que les voy a decir es que David se trajo 200 prepucios, ¿no? Apunta ahí, prepucio con C, búsquenlo. Bueno, eso fue una anécdota, porque me pareció graciosísimo. Pero bueno, vemos cómo David tuvo que enfrentar ese rechazo no solamente de su familia, sino de sus líderes. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros sentimos frente al liderazgo, ¿no? A veces podemos entender algo como un rechazo, ¿no? De hecho, David sí enfrentó un rechazo real, pero a veces el diablo utiliza, ¿no? Situaciones o momentos en los que nuestro corazón puede llegar a sentir un rechazo de parte del liderazgo, ¿no? Como decimos hace un rato, ¿y por qué? A él sí, a mí no, ¿por qué lo llamaron, no? O ¿por qué me sentaron? O ¿por qué no me dan una oportunidad? Etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, definitivamente, el trasfondo de la forma de donde vinieron, ¿no? O sea, David era una persona que vino del campo, era humilde, no tenía todos los recursos que tenía Saúl, no era hijo de una familia adinerada, ¿no? Y sin embargo, ese trasfondo no lo limitó. Ese trasfondo o esa condición en la cual él vivía no limitó su capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces, acá no se trata de si tienes poco tiempo en el ministerio o mucho tiempo, no se trata de si tienes muchas habilidades o pocas habilidades, ¿no? Se trata de cómo Dios nos va llamando, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos llamaron, bueno, si Freddy debe recordar cómo fue eso. Estábamos con Rosa sirviendo el fin de semana inolvidable y estábamos haciendo compras porque en ese entonces nos tocaba servir en el área de servicio, compras, maletas y todo eso, ¿no? Y creo que alguien faltó, no recuerdo bien las condiciones en las que se dio, pero un día Freddy me llama y me dice, César, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy comprando acá la papa para la cena, qué sé yo. Y decía, prepárate porque mañana vas a dar este tema, ¿no? ¿Qué? Dije yo, ¿no? Y es que Dios nos llama, ¿no? No porque seamos los mejores predicadores o los más expertos o tengamos un contexto. Yo no venía de una familia ni siquiera religiosa, yo, ya ustedes conocen mi historia, yo he sido ateo mucho tiempo, entonces... De toda su vida. Imagínense pues que de pronto Dios me llame a servir contando y predicando, fue algo realmente que si yo hubiera pensado en mi contexto, de dónde venía, que no creía en Dios, que era ateo, no me hubiera sentido digno, etcétera, 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 o hubiera pensado que no estaba listo, no estaba preparado porque nunca lo había hecho, ¿no? Simplemente no hubiera podido servir a Dios y hubiera dicho, no, sabes que mejor no, ¿no? Sin embargo, asumimos el llamado, asumimos el desafío,
confiando en que sería Dios el que haría la obra, ¿no? Entonces, David no se limitó ni por su familia, ni por el liderazgo, ni por sus circunstancias, ¿no? Simplemente... Ni por su juventud. Y por su juventud, ¿no? De 17 años, ¿no? Entonces, hay un versículo ahí en Timoteo que dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Entonces, Dios puede usar, si tienes pocos años, miren, nosotros estamos contentísimos con lo que está pasando en Café, Casados Felices, ¿no? Esta nueva generación que se está levantando, ¿no? De hecho, cuando entramos nosotros no teníamos ni una sola cana, ahora estamos poniéndome tiño, pero mi esposita sí tiene su... No tengo. Pero Dios nos va a usar sin importar dónde estemos, sin importar la edad que tengamos, sin importar cuántos años estamos sirviendo al Señor. Eso, Dios no ve eso, ¿no? Dios ve los corazones. Y si ustedes tienen el corazón dispuesto, un corazón que constantemente está buscando de Dios, estoy seguro, estoy plenamente convencido que Dios los va a llamar y Dios los va a capacitar. Él es el que levanta el liderazgo. Entonces, los animo a que se mantengan expectantes, ¿no? Y por último, para cerrar, y disculpen, ¿crees que un líder puede levantar algunos topes? ¿Y qué topes son los que crees que deberían de levantarse? Bien, bueno, si hablamos de topes, como los desafíos o como los retos que vamos a enfrentar en nuestro liderazgo, ¿no? De hecho, todos tenemos la capacidad de quitar esos topes o de quitar esos desafíos o evitar que nos detengan, ¿no? Cuando hablamos de un tope estamos evitando de algo que nos impide crecer, algo que nos impide avanzar, algo que nos detiene, ¿no? Entonces ya hemos visto pues que Saúl tuvo varios topes y él no pudo quitarlos y se dejó vencer por ellos, mientras que David, los topes que se le presentaron no significaron un obstáculo para él, sino que decidió avanzar a pesar de ellos y porque confiaba en un Dios que era mucho más grande que esas limitaciones. Entonces, yo creo que todos nosotros que hemos sido llamados al liderazgo, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar estos desafíos o estas cosas que van a tratar de detenernos en nuestro crecimiento. Entiéndase que el diablo puede llegar en algún momento a traer justamente estas situaciones o estos momentos difíciles en nuestra vida y se pueden convertir en un tope. Ahora, ¿dónde está el peligro de dejarnos o limitarnos o detenernos en los topes? En que no crecemos. Y si no crecemos, la gente que está bajo nuestro liderazgo tampoco va a crecer. Porque ya lo hemos dicho, reproducimos y somos, no enseñamos. Entonces, si yo como líder me quedo o me detengo o no sigo creciendo porque permito que algunas cosas en mi vida, en mi corazón, me detengan, ¿no? El orgullo, la soberbia, los celos, la envidia, el temor, etcétera, todos los que están bajo mi liderazgo tampoco van a crecer. Entonces yo tengo que aspirar a ser un líder 9, un líder 10, para que la gente que esté bajo mi liderazgo sea también un 9 o un 10. Pero si yo soy un líder promedio, vamos a decir del 1 al 10, el promedio es 5, ¿no? Es un líder mediocre, vamos a decir así, todos los que estén por debajo del liderazgo van a tener ese nivel, no van a poder subir porque yo también me convierto como líder en su límite, no van a poder ir más allá de lo que yo les puedo dar. Por eso es que mucha gente a veces se cambia de liderazgo, cuando sienten que su líder no está cumpliendo, no se está desafiando, no se está retando a alcanzar mejores lugares. Entonces yo creo que todos debemos pensar si en nuestras vidas hay alguno de estos topes o desafíos que nos están evitando crecer o nos están evitando involucrarnos más en el ministerio, ¿no? Hay momentos en los que he escuchado gente que dice, sí, pero yo creo que ahorita no, las condiciones no están dadas para que nosotros podamos servir, porque mira, estoy enfrentando un problema en el trabajo. ¿Problema en el trabajo? Pregúntale a Frey y a Marisa si no hay problemas en el trabajo. Pregúntale a Rosendo y Rosana si no tenemos problemas en el trabajo. Pregúntanos a nosotros si no tenemos problemas en el trabajo. Y a muchos de los líderes, todos enfrentamos problemas con el trabajo, o problemas con las finanzas, problemas con la salud. Todas esas cosas se van a levantar, circunstancias que se levantan una y otra vez, tratando de que perdamos el enfoque, que digamos, no, ahora no, mejor una vez que acabe con esto, recién voy a empezar a servir. Es el diablo que está tratando de distraer nuestra atención. Pero nosotros no tenemos que poner nuestra vista en esos
en esas circunstancias, en esos topes que el diablo quiere poner en nuestra vida. No tenemos que enfocarnos en Cristo, porque en Él somos más que vencedores, porque en Él todo lo podemos. Entonces, nosotros creo que sí tenemos la responsabilidad, primero, de identificar esos topes en nuestra vida. Como decía Rosendo y Rosana, de analizar nuestro corazón, hacernos estas preguntas, las cuales nos indicó al principio, de empezar a explorar si hay algo en mi vida, en nuestra vida, que está evitando que yo pueda alcanzar aquellos niveles de liderazgo a los cuales Dios me llamó. Y ¿saben por qué es importante? Porque hoy en día, por lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestro país, hay mucha gente allá afuera que no tiene una esperanza. Hay mucha gente allá afuera que la está pasando mal. Hay mucha gente allá afuera que debería tener la esperanza que nosotros tenemos, pero que por miedo, que por temor, que por esos topes que a nosotros mismos nos imponemos, no somos capaces de vencer y asumir ese llamado al liderazgo y salir a la batalla como esos médicos que en medio de las balas y en medio de las bombas salimos a rescatar familias, salimos a rescatar matrimonios, salimos a rescatar hijos. A veces nos va a caer una bala, a veces una bomba va a estallar a nuestro lado y pronto nos va a hacer zumbar el oído. Pero nosotros, como dice Freddy y Marisa, no podemos detenernos. Nosotros No vamos a podemos seguir, parar. no vamos a parar. No, no importa lo que se levante, no importa lo que venga, no importa qué circunstancia se ponga delante de nosotros. Nosotros en el nombre de Jesús vamos a echar fuera toda circunstancia. En el nombre de Jesús vamos a declarar que somos más que vencedores. En el nombre de Jesús vamos a declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es lo que nos va a capacitar para poder alcanzar el éxito. Nuestra fe, el poder pararnos sobre la roca, el poder extender nuestra mano y traer a realidad todo lo que Dios ya ha dispuesto para nosotros en el mundo espiritual. No nos desenfoquemos. Saquemos de nuestra vida esos topes que están evitando que podamos crecer. Saquemos de nuestra vida esas limitaciones, esas mentiras del diablo que están tratando de que nuestro liderazgo fracase. Y aprendamos de David, aprendamos de Jesús mismo. Que Él sea nuestro enfoque, que Él sea nuestro ejemplo y que Él sea nuestro maestro. ¿Ven? Y recordemos que liderazgo es influencia. Y lo que nosotros hacemos definitivamente va a repercutir en la gente que está viéndonos, a las cuales nosotros estamos compartiendo, y tenemos que esforzarnos por ser buenos líderes. Y si sentimos, como Roxana hizo las preguntas, realmente a mí me han motivado mucho. Si realmente sentimos que no queremos esto, y que mejor en otro tiempo, entonces no estamos en el lugar correcto. Pero si esto los ha retado a más, ¿saben qué? Hay vidas que necesitan ser amadas, que necesitan que alguien los anime a más. Porque estamos en un tiempo muy difícil, en un tiempo súper duro. Pero tu liderazgo basado en el amor de Dios,